Shalom y bienvenidos. Hay una pregunta que suelen hacerme alguna gente por curiosidad, otros para confrontar, otros porque los sorprende, cada uno por el motivo que sea. Me preguntan sobre estas bendiciones que se hacen, que están para hacer todos los días en el rezo. A la mañana, cuando uno reza según el ritual judío habitual, hay 15 bendiciones, las Birkot HaShahar, las bendiciones de la mañana, 3 de las cuales están acá presentes, que son Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani goy, bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que no me has hecho gentil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani abed, bendito eres tú, Dios, que no me ha hecho esclavo. Si uno es varón dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani isha, bendito eres tú, Dios, que no me ha hecho mujer. Y las mujeres dicen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani kirtzono, bendito eres tú, Dios, que me hizo según su voluntad. Estas son tres bendiciones, 3 porque uno es para dama, otro para caballero, así que son las dos para las personas judías, estas dos para caballero y dama, y que encuentran cierta reticencia. Las feministas, por ejemplo, dicen, o los feministas, o los feministas, o quien sea, dicen, ¿qué es esta discriminación contra la mujer? La gente gentil dice, ¿qué es esta discriminación contra la gente gentil? Y los esclavos dicen, ¿qué es esta discriminación contra los esclavos? Entonces vamos a dar varias respuestas. Varias. Pueden ser algunas excluyentes una de otra, algunas pueden ser inclusivas. Y quizás a algunos no los va a dejar contentos las respuestas. ¿Qué le puedo hacer? Esto es lo que hay. Primero, comencemos diciendo que estas bendiciones ya en su origen, que fue, no se sabe exactamente cuándo surgieron, pero ahora por un dato que les voy a dar, es alrededor del siglo 3, 4, 5 de la era común. O sea, no son de la Torá, evidentemente, no son de la época del Tanaj tampoco, de la Biblia, son de la destrucción del templo para acá, lo más probable. Y el templo se destruyó en el 70 de la era común, así que para acá, y más cercano hacia nosotros. Ya vamos a ver por un dato histórico. Eso es lo primero, saber que son muy antiguas y que no tienen un origen en la Torá, y por tanto también tienen diferentes versiones, cosa que la cual aprovechan hoy personas con una mentalidad más abierta, menos confrontativa, pónganle, que dicen, tenemos la versión que es menos confrontativa, vamos a decirlo. Y entonces, en lugar de bendecir que no me has hecho gentil, dicen que no lo usan la negativa, sino que dicen que me hiciste Israel, o sea, parte del pueblo judío. En vez de decir que no me hiciste esclavo, dice que me hiciste libre. En vez de decir que no me hiciste que no me hiciste mujer, dicen que me hiciste como tú quisiste, según tu voluntad. Lo mismo que dicen las mujeres viendo esta versión más antigua. Más habitual. Las otras versiones también son antiguas, vuelvo a decir, son versiones alternativas por la positiva, que me hiciste judío, que me hiciste libre, que me hiciste según tu voluntad. Así que hay gente que reza así. Pero hay otros, siguiendo el Sidur, el libro de rezos, siguen diciendo esto de acá. Entonces, ¿cómo podemos entender esta aparente discriminación contra los gentiles, contra los esclavos, contra las mujeres? Primera de las respuestas es: ¿qué podemos esperar de una época como aquella, donde los judíos vivían siendo oprimidos, perseguidos, maltratados por los gentiles? Fueron gentiles quienes conquistaron la patria judía, mataron millones de judíos en la propia patria judía, los echaron. El valor de los judíos como esclavos valía menos que comida para perro, imagínense, se los regalaba a los judíos como esclavos en los mercados de Egipto. Estamos hablando del 135 para acá, de la era común. Mucho daño le hicieron los gentiles al pueblo judío en aquella época, y está bien, si ellos decían que no me hiciste gentil, era comprensible. Es como si alguien hoy en día dijeran, gracias a Dios que no me hiciste nazi. Evidentemente, no todos los gentiles son nazis, evidentemente, pero la vivencia que tenían los judíos de aquella época eran, los gentiles nos odian, nos matan, nos venden como esclavos, violan, roban, destruyen, nos echaron de nuestro país, nos prohíben volver. Y eran los gentiles, no había una forma de decir este gentil bueno, este gentil malo, porque por donde iban los maltrataban. Probablemente, igual que en la Shoah, en la época del Holocausto, había gentiles muy buena gente, los justos entre las naciones, probablemente. Siempre hay gente buena, no hay que generalizar ni para lo positivo ni para lo negativo, pero las vivencias que tenían aquellos judíos eran 100% negativas, con las excepciones probablemente que habían, así que es comprensible. Es comprensible que dijeran esta bendición que no me hiciste esclavo, cuando acabamos de decir que en aquella época había esclavos judíos, había esclavos en general, pero los judíos eran
multitudes de esclavos judíos que habían, hasta el punto que su precio era regalado. Y llevaban una vida espantosa, porque es lo mismo que hoy en día, cuando hay un producto, un esclavo era un producto, cuando un producto es regalado, evidentemente no se le tiene el mismo aprecio que si uno trabaja para conseguirlo, se esfuerza por conseguirlo. Por tanto, gracias a Dios que no me hiciste esclavo, puedo ser libre, entonces no padezco los que los esclavos. Vuelvo a decir, tenemos que comprenderlo en su época, en su contexto histórico. ¿Suena horrible? Sí, suena horrible. Es comprensible para gente que vivía rodeado de esclavitud, incluso ellos mismos pudieron haber sido esclavos en cualquier momento, o su familia lo es, o lo fue, etcétera, comprensible. ¿Y qué no me hiciste mujer? Si ya ser judío era malo y ser esclavo era malo, imagínense en aquella época donde el machismo imperaba en muchos lugares y donde vivían los judíos, había mucho machismo, no los judíos eran, sino la sociedad. Imagínense, aparte de cargar con ser judío, con ser en cualquier momento esclavo, echado, maltratado, ser mujer, que podía ser aparte violada, maltratada, asesinada, y con todas las incomodidades que hasta hoy en día siguen teniendo muchas mujeres simplemente por la condición de ser mujeres. Por tanto, agradecían estos hechos a aquellos judíos, como podían, que hoy no lo vemos con ojos claros y brillantes, no lo tenemos que ver con los ojos de hoy, lo tenemos que ver con los ojos de aquella época. ¿Podrían haber optado por la positiva? Seguramente, por algo. En la tradición judía se nos menciona las versiones positivas de estos, pero bueno, venció la versión negativa, esta que quedó en el Sidur. La pregunta que se puede hacer también es, ¿por qué hoy en día no se cambia? Si son cosas tan negativas, pero el contexto cambió. Hoy somos amigos de los gentiles, hay pueblos enteros que son amigos del Estado de Israel, por ejemplo. La gente gentil por lo general no es antisemita, la gente gentil por lo general no echa, persigue, viola, mata a judíos por ser judíos, por lo general. Siempre hay antisemitas, pero por lo general la gente gentil es amable, es amorosa, estamos integrados a las sociedades, más que bien, más que mal, pero estamos integrados en muchos lugares. Hasta en Irán viven judíos, imagínense. Entonces, se podría haber cambiado esto. Y también cambiaron, menos mal también, la forma de visualizar a las mujeres. Ya en muchos lugares no se las trata con la falta de respeto, de dignidad, de derechos. Ya no se las trata así en muchas sociedades. De hecho, muchas tienen prevalencia las mujeres. Lugares donde la primera ministra es mujer, todos ministros por acá y por allá son mujeres. Países de avanzada en el cambio de la visión hacia las mujeres. Podría cambiar. Y gracias a Dios hay menos esclavitud. Sigue habiendo lugares donde hay esclavos, gente donde se le paga 3 pesos para trabajar todo el mes y con condiciones horribles. Según sé, sigue siendo algo así en China, lugares por ahí. Niños que trabajan en Vietnam o en la India por 3 pesos y mueren de hambre, etcétera, en condiciones esclavos, o mismo esclavos. Bandas de musulmanes, algunas tribus africanas, si no me equivoco, que agarran gente y los venden como esclavos todavía hoy en día. Barcos de piratas que agarran gente en los mares y los venden como esclavos. Sigue habiendo esa cosa. La esclavitud de mujeres en trata de blancas, prostitución esclavizada, etcétera. Sigue habiendo, pero ha avanzado mucho desde aquellas épocas hasta ahora. Tanto en el trato de los judíos, como en el trato de los derechos humanos en general, como en el trato de las mujeres. Así que hoy podríamos tener una visión mucho más positiva en general. Entonces, ¿por qué algunos siguen aferrados a este texto? Y la respuesta es porque esto es lo que se vino diciendo durante 1500 años y no podemos cambiar de un día para el otro el SIDUR, tiene que venir un grupo de gente de determinada categoría legal en una reunión de esa gente de categoría legal que tiene la potestad para hacer cambios, etcétera, porque si no, no se puede cambiar, e incluso los rezos son muy difíciles de cambiar, aunque hayan cambiado las condiciones sociales, etcétera. Entonces, por una cuestión de que así está escrito y así se viene haciendo, lo seguimos haciendo, pero comprendiendo que hoy en día la situación cambió, por eso mismo el sentido también debe cambiar. Y entonces, ¿cómo se entiende el sentido que cambió? Y es así, gracias a Dios que no me hiciste gentil, es, qué bueno que me hiciste judío, Dios, pero cualquiera puede vivir hoy en día una experiencia de ser judío como convirtiéndose a judío. Entonces, para llegar a ser judío, cualquiera puede hacerlo, se necesita estudiar, pasar pruebas, etcétera, y se convierte a judío de manera legal, etcétera. Recuerden que los rabinos mesiánicos no son rabinos ni judíos, no pueden convertir gente a judía. Los rabinos netzaritas no son rabinos, no son judíos, no pueden convertir a judíos, etcétera. Grupos que creen en Yayajuja, o sea, en el Jesús cristiano, pero con un nombre inventado en hebreo. Ellos no son judíos, no son parte del pueblo judío, no son parte de la Torá, no son parte del pueblo que Dios eligió para llevar su palabra. Por tanto, esa gente no existe en el mundo espiritual como moneda verdadera.
es bueno saberlo, pero un gentil que busca a un rabino de verdad, del pueblo judío, con el título rabino, etcétera, puede ir aprendiendo para convertirse a judío, y se convierte a judío y tiene una vida de judío. Y gracias a Dios que no me hiciste gentil, porque no tuve que pasar todo ese proceso para convertirme a judío. Ya nací judío, listo, tengo las propias cargas de ser judío desde nacimiento. El gentil tiene cargas extras porque tuvo que dejar su identidad anterior como gentil, que es mucho más sencilla espiritualmente de vivir, dejar lo que conocía, dejar de comer lo que comía, festejar lo que festejaba para convertirse en judío. Todo un trámite engorroso, pesado, complicado, que se puede hacer. Hay muchos acusan que no, que los judíos no aceptan de converso, bla, bla, bla. Estupideces. Evidentemente que puede haber judíos que son discriminadores, xenófobos, etcétera. Evidentemente, porque así como hay gentiles que son malos y gentiles que son buenos, también hay judíos así. Pero la puerta de la conversión está abierta para el que realmente desea convertirse con un motivo válido y hace el esfuerzo que es importante, el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, gracias a Dios que no me diste esa carga. Gracias a Dios que no me hiciste esclavo. O sea, podría haber nacido esclavo. O en un lugar donde se agarra a niñitos para que trabajen como esclavos. O donde se rapta gente para que sean esclavos. Gracias a Dios que no me hiciste eso. O sea, está mejor decir gracias a Dios que me hiciste libre. Pero podría haber nacido en una sociedad así. En una época así. O en una sociedad así. O donde no se valora la vida humana y se los trata como esclavos sin serlos. Entonces, qué bueno que nací judío. Lo digo de la forma negativa, pudiendo decirlo positiva, pero se entiende lo que quiere decir. No te voy a hacer esfuerzo de convertirme. Qué bueno que no me hiciste esclavo, porque está bien, agradezco que nací libre, pero qué bueno que no nací lo otro también, porque mira todo el esfuerzo que tendría que hacer para hacerme libre. Quizás no podría hacerlo. Y el que acá hay que explicar que no me hiciste mujer es porque sigue habiendo sociedades, hoy en día también, en donde ser mujer también es una carga social para la mujer. No sé si es la palabra carga social, donde es un impedimento para algunas cosas ser mujer. No porque sean inferiores las mujeres, sino porque así siguen siendo pautadas las reglas. Supónganse en Arabia Saudita, hasta donde yo sé, sigue siendo que las mujeres no pueden salir solas a la calle, no pueden manejar, no pueden tener negocios, no sé qué otras cosas más. En países muy avanzados de Occidente, las mujeres no votaban hasta hace muy poco. En países muy avanzados de Occidente, a las mujeres se las sigue sopapeando, fajando, pegándoles los maridos, y las mujeres se callan y no dicen. Y sí, también hay hombres que son maltratados por sus mujeres, pero dicen, los que saben, que son malas mujeres y se callan y mantienen, vaya a saber por qué, no es el video el momento para decirlo, pero mantienen esa relación. Entonces sí, uno podría decir, gracias a Dios que me hiciste tu voluntad, como la otra opción que tenemos ahí, pero también es, mira todos los impedimentos que sigue habiendo, por desgracia, para ser una persona libre, habiendo nacido mujer, con todos los derechos. Son justificaciones realmente para mantener la tradición antigua, que se podría haber cambiado para la versión positiva, como en algunos libros de rezos aparece la versión positiva. Y hay un sentido más, que este es más profundo, que es el siguiente, o sea, es una respuesta alternativa. Olvidémonos las dificultades que había en aquellas épocas, como les dije, la esclavitud de los judíos que valían nada, las persecuciones de los judíos, las persecuciones por ser mujeres. Olvidémonos de eso y pensemos en otro contexto, que es el contexto del cumplimiento de los mitzvot, los mandamientos. Los gentiles, Dios les dio 7 mandamientos. Gracias a Dios que no me hiciste gentil, porque me diste 613 mandamientos. Si me hubieras hecho gentil tenía solo 7, y yo quiero cumplir más mandamientos. Como gentil puedo cumplir más de los 7, pero no los estoy cumpliendo porque no fui mandatado a eso. Los estoy haciendo, pero no cumpliendo. Pongamos un ejemplo práctico. Dios no le dice a los gentiles en sus 7 mandamientos que honren a los padres. Sin embargo, muy común, muy típico, y hasta en algunas culturas es mucho más evidente y más fuerte, el honor que los hijos le dan a sus padres, los niños a los mayores, en sociedades como, no sé, China, como Japón, creo que incluso Corea también. Hay un gran respeto hacia los padres, hacia los abuelos, hacia los mayores. Y entonces, pero no están cumpliendo con un mandamiento, están haciendo una gran acción que tiene mucho espiritual, pero no están cumpliendo un mandamiento. La Torah le dice a los judíos que de acá, que den plata a los necesitados. No mandata así Dios a los gentiles, no les dice en sus 7 mandamientos den plata a los necesitados. Pero si lo hacen, están haciendo una obra excelente, maravillosa, brillante, que obviamente tiene premio en la espiritualidad y también en este mundo, pero no están cumpliendo el mandamiento. Entonces, gracias a Dios que no me hiciste gentil, porque como gentil tendría 7 mandamientos. Me hiciste judío, tengo 613 para cumplir. Del 613 tengo que cumplir algunos. Gracias a Dios que no me hiciste esclavo, porque los esclavos
si son judíos, había esclavos judíos, dijimos, tenían menos mandamientos que cumplir los 613. Por ser esclavos, la ley los habilita a no cumplir ciertos mandamientos. De hecho, no los tienen que cumplir. Entonces, gracias a Dios que no me hiciste esclavo, yo quiero cumplir más mandamientos. El esclavo judío tenía más que 7 mandamientos que cumplir, pero tampoco eran todos los que pudiera si fuera libre. Entonces, gracias a Dios que puedo cumplir más de 7 mandamientos, y gracias a Dios que no soy esclavo, entonces puedo cumplir más de los 613 que si fuera esclavo. Y gracias a Dios que no me hiciste mujer, porque las mujeres tienen algunos mandamientos judías, tienen mandamientos que no tienen que cumplir, son solo para varones. Entonces, gracias a Dios que no me hiciste mujer, porque puedo cumplir más mandamientos. Si lo vemos así, hay una graduación. Desde el que cumple menos mandamientos, el gentil, pasando por el esclavo judío, pasando por la mujer judía. Todos ellos cumplen menos mandamientos que un varón judío libre. El varón judío libre cumple esta cantidad, a ver dónde está la cámara, esta cantidad de mandamientos. La mujer cumple esta cantidad, la mujer judía. El esclavo judío cumple esta cantidad y el gentil cumple esta cantidad. Y una persona judía se supone que quiere cumplir esta cantidad de mandamientos. Por tanto, gracias a Dios que no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo, no me hiciste mujer. Y esta es una manera de entenderlo que no depende del contexto y que no tiene por qué cambiar con las épocas. Y por eso mismo esas justificaciones que a uno costaba decir, bueno, porque en aquella época se hacía y ahora no, y que se siguen maltratando a la gente, y bla, 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 y siguen los esclavos. En este caso ya no se precisa, siempre sigue habiendo esa diferencia. Las mujeres siguen cumpliendo menos mandamientos, los esclavos, gracias a Dios, se supone que no los hay, siguen cumpliendo menos mandamientos que las mujeres, y los gentiles seguirá siendo así hasta la eternidad, siguen cumpliendo sus 7 mandamientos, son los que tienen para cumplir, y es lo que Dios quiere de los gentiles, que cumplan sus 7 mandamientos, y el mundo sería maravilloso si los 7.000 millones de gentiles cumplieran sus 7 mandamientos. Y hay un motivo más, que ahora volvemos a la historia, y es como le dije que sabemos que era por el 300, 400, 500, por ahí. Puede ser incluso antes de la era común, porque algunos de los filósofos que mencionaron, hay unas frases en la cultura griega. Después, si lo quieren, lo pueden buscar. Si no, si a alguien le interesa, lo busco yo y lo pongo en algún lugar, un link o lo que sea. En la cultura griega, ahora me quedo la duda si era de antes la era común o después, pero en la cultura griega existía, estas mismas frases existían en la cultura griega y eran rezos que decían a sus dioses. Y entonces decían, no me acuerdo si fue Aristóteles o Platón o Tales, de lo que yo leí había la duda de cuál era realmente el filósofo que implantó este rezo para los dioses de los griegos. Y decían, precisamente en sus rezos, decían, mucho antes que los judíos, decían, gracias dioses, o el dios particular, cual sea, que no me hiciste no griego, o sea, gentil, que no me hiciste no griego. Lo decían tal cual, ellos, en vez de ser gentil, de estilo judío gentil, era griego gentil. Y gracias a Dios que no me hiciste esclavo, tal cual decían ellos. No al Dios de Israel, no al Dios eterno, no al único Dios verdadero, le rezaban, pero era lo mismo que decían. Las mismas dos. No me hiciste gentil, no me hiciste esclavo. Y también, oh sorpresa, decían ellos también, no me hiciste mujer. Por tanto, es otra cosa más que la cultura judía copió y adaptó a su propia tradición, a su propia cultura. Así como en el Seder de Pesaj tenemos un montón de acciones, palabras incluso, actos, motivos que son parte de la cultura griega o de la cultura persa, tenemos también acá apropiado y adoptado el judaísmo lo que ya era conocido en la cultura griega. Así que en este caso se podría cambiar, y sí, porque fue una adaptación judía a algo que era de la cultura griega de hace 1500 años o 2500 años. 2500, sí, o 1500 años o 2500 años. Es una adaptación de la cultura griega, vuelvo a decir, como otras cosas, que después se le va dando el cariz judío y tiene un tinte diferente y se le encuentra la parte espiritual a lo que era en principio idolátrico o supersticioso, sí, es verdad. Pero ¿se podría cambiar? Se podría cambiar. Sigue estando el hecho de que está en el Sidur y es muy antiguo y hay gente que no lo cambia por ese motivo. Así que acá tenemos algunas respuestas de por qué están estas bendiciones tan feas. Para terminar, tan feas según una mentalidad moderna y abierta a los derechos, ¿no? ¿Verdad? Para terminar, un detalle muy simpático. Dicen los que saben que cuando la mujer bendice que me hiciste según tu voluntad, en realidad está agradeciendo no como premio consuelo, sino al revés. Cuando la mujer dice al rezar esta bendición, si me hiciste según tu voluntad, está diciendo, me hiciste mejor que el hombre. ¿Por qué? Porque me hiciste según tu voluntad. La voluntad de Dios es top, top de todo el coso. Entonces, cuando Dios, según su voluntad, crea a la mujer,
no está haciendo un segundo producto, ni un producto de segunda categoría, sino que al revés, hizo al hombre y por encima del hombre hizo a la mujer. Y por eso mismo también, la mujer acá le agradece a Dios, me hiciste según tú pusiste, tú quisiste, según tu voluntad. No estoy negando cosas, estoy afirmando que soy un producto directo de tu voluntad, que es mucho más que tu sabiduría, que es mucho más que tu amor, que es mucho más que tu misericordia, que es mucho más que tu justicia, es tu voluntad, es lo que está por encima de todo. Y eso también lo dice el judaísmo clásico, que la mujer, espiritualmente, toda mujer, espiritualmente, de nacimiento, está un escalón por encima del varón. Por tanto, la mujer fue hecha según la voluntad de Dios, porque tiene un escalón, un peldaño, un poquito encima del hombre espiritualmente, y por eso las mujeres tienen menos mandamientos que cumplir, porque ya están un cachito más avanzados que los hombres. Que los hombres tienen que hacer un poquito más de esfuerzo para llegar al nivel que naturalmente tiene la mujer por ser mujer. Así que luego de haber visto que puede haber sido por un contexto machista, sacado de una cultura machista como era la griega, uno llega a ver que en estas vueltas que da la tradición judía a las cosas para encontrar la parte espiritual de los asuntos, descubrimos que la mujer en realidad, en vez de estar siendo oprimida en este rezo, está siendo confirmada en su nivel espiritual superior. Y eso no significa que ni unos ni otros tienen derecho a gobernarse porque estoy por encima de ti, sino que tenemos cada uno lo que aportar. Los hombres en su momento quizás aportaban la fuerza, las mujeres aportaban eh, el cariño, la comprensión, eso que da el peldaño espiritual superior. Hoy en día que todo el mundo quiere ser como todos los demás, etcétera, quizás esto suena muy extraño, pero bueno, no estamos hablando de lo que todo el mundo quiere, sino de lo que la tradición judía nos trae. Dudas, comentarios, etcétera, bienvenidos. Si son insultos o estupideces idolátricas, guárdenselas, no las preciso. Si quieren aportar dinero, bienvenido. Si quieren aportar compartiendo esto a más gente para que llegue a miles, a millones, pues por supuesto, esa es la idea. Si les aburrió, me alegro. Si les divirtió, qué triste. Y nos veremos pronto, si Dios quiere. Shalom y bendiciones.